Señora Virginia Guzmán, Sí. tiene usted la palabra. Soy Virginia Guzmán, soy doctora en sociología. Perdón, acá para presentarme. Soy Virginia Guzmán, soy doctora en sociología en la Universidad de Barcelona y máster en psicología en la Universidad de la Sorbona. Me he dedicado mucho tiempo a trabajar el tema de institucionalidad y políticas públicas. Soy subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer, una institución que sí existe de 1983 y pertenecemos a la plataforma Nada Sin Nosotras, que está conformada por Corporación Humana, Observatorio de Género y Equidad y el CEP. Ahí me ubico. Mi interés acá es enfatizar algunas ideas, ¿ya? Primero, plantear que la paridad sea un principio orientador, un principio constitucional. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de lo que es el sistema de desigualdad de género. La paridad es por la subrepresentación de las mujeres, es producto de un sistema social bien complejo que se termina manifestándose en la subrepresentación, no solo en la política, sino en la subrepresentación en otros espacios, en una participación desigual. Entonces, mi primera idea, esto no es paridad o no paridad, es atender una sociedad cuyos mecanismos, cuya organización conlleva una participación injusta de las mujeres en distintos espacios sociales. No sé si lo decía la consejera de Chiloé, hacía mucho hincapié, por ejemplo, como las tareas de cuidado, que aparentemente no tendrían que ver nada con la paridad en el Parlamento, sí afectan la presencia de las mujeres en los parlamentos. Y después vamos a ver muchos otros ejemplos. Entonces, la paridad como principio, y este es mi argumento central, va a orientar la elaboración de normas constitucionales, de marcos jurídicos, de medidas legislativas, de políticas, etcétera, que pueden converger hacia asegurar la igualdad de hombres y mujeres. Y la igualdad de hombres y mujeres entendido como la participación paritaria de hombres y mujeres en distintos espacios, ¿ya? Entonces, un principio que permea el conjunto de la estructura jurídica, los marcos jurídicos, y un principio que también orienta a la sociedad, ¿ya? Y la otra idea importante es este carácter complejo de las desigualdades. Me voy a saltar muchas cosas que ya han dicho para no repetirlas, pero señalándola brevemente, que esto no es un antojo de este consejo, en este proceso constituyente, si nosotros somos parte de una historia que tiene larga data, por la cual venimos luchando por una paridad y por una ciudadanía en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Y además hay compromisos de los estados a nivel internacional y global en función de la paridad. O sea, tenemos compromisos globales y tenemos una lucha nacional e internacional. Voy a saltarme las fechas. ¿Cuál va a ser mi enfoque? Tengo un marco de referencia teórico en que planteo distintas dimensiones de la desigualdad, de la paridad. Distintas dimensiones donde hay una injusticia paritaria. Me voy a tratar de referir al carácter dinámico de las relaciones de género. O sea, la sociedad cambia, se transforma, eso ha sido un punto que han tocado en las participaciones anteriores, y efectivamente los cambios y las transformaciones también son productos de muchos procesos. La globalización, por ejemplo, ha significado la incorporación de las mujeres crecientemente al mercado de trabajo, de manera precaria, lo sabemos, pero hay un salto significativo, un proceso económico que ha producido cambios sociales, que ha producido cambios psicológicos, que ha producido cambios de interacción en las relaciones familiares, etc. Pero también esos movimientos, estos cambios son producidos por políticas, lo que decía en un momento
Antonia, pero básicamente, y eso decía la consejera Gloria Huth, en el caso de la paridad, por un movimiento de mujeres que desde comienzo de siglo ha luchado por una ciudadanía, en momentos que adquirieron niveles de educación más altos, en momentos que adquirieron además mayor participación en el espacio público. O sea, la participación en el espacio público en igualdad de paridad es una demanda antigua. Y sin ese movimiento de mujeres, probablemente, pese a los cambios económicos y pese a los cambios políticos, no se habría producido la transformación. O sea, la transformación tiene muchos canales. Por otro lado, voy a dar algunos datos empíricos, simplemente aquellos que lo han dado, para no repetir. Y finalmente, y eso me parece interesante, enfatizar eso, en las consecuencias que tiene para la democracia y el desarrollo la paridad de participación. O sea, no es solo responder a una demanda de justicia, sino también es responder a una demanda de creatividad, de profundidad en la democracia, de contar con nuevos talentos, etcétera, etcétera, en un mundo tan incierto y cambiante como el actual, ¿no? Entonces tenemos que ver esos dos entradas. Tomo a Nancy Fraser, que muchas de ustedes la conocerán y porque es muy didáctica, muy clara. Ella dice que justicia de género paritaria, mire que siempre lo pone, es participar como pares y en un plano de igualdad en la vida pública, social, económica y privada. ¿Ya? En cambio, la injusticia de género deriva de obstáculos institucionalizados que impiden a las mujeres participar en plano de igualdad. Y aquí yo me quisiera detener. Generalmente en este debate se dice que son las mujeres que no quieren o no pueden, pero se olvidan que en la sociedad hay una serie de mecanismos, por ejemplo, que no haya una ley de promoción a acciones afirmativas, que impiden que las mujeres accedan a determinados espacios públicos. O sea, tenemos una tendencia que creo que es equivocada, que es pensar que todo se debe del deseo o el interés de las personas, y que ese deseo o interés de las personas no está moldeado por la cultura, no está moldeado por las normas, no está moldeado por los discursos. Entonces, en este sentido, la injusticia tiene que tratar de ver cuáles son los obstáculos que impiden, normativos, cuáles son los discursos normativos, cuáles son las interacciones cotidianas. Por ejemplo, voy a ponerles algo muy claro que ha sido muy investigado, que en las universidades muchas veces cuando tienen que participar mujeres y hombres en un debate, cuando participan los hombres, todos están en silencio. Cuando participan las mujeres, esto ha sido probado, hay pequeños grupos que siguen conversando e inmediatamente se desvaloriza la participación o la importancia que tiene la participación de las mujeres. Entonces, vuelvo a repetir, esa cantidad de obstáculos que no se debe solo al deseo o la voluntad personal, ¿ya? Dimensiones de la justicia de género. Fraser distingue 3 dimensiones. La dimensión distributiva, que son distintos accesos a, acceso a recursos, a propiedad, división sexual del trabajo, o sea, tiene que ver el acceso a recursos, propiedad, créditos, etcétera, y que está muy marcado por la división sexual del trabajo, este trabajo que las mujeres están en el trabajo productivo, reproductivo y de cuidado, y los hombres en el trabajo mercantil, y que además tiene que ver con las características del mercado de trabajo, que lo vamos a ver después, que es un mercado muy segregado. Hay espacios de trabajo para mujeres, hay espacios de trabajo para hombres, y las mujeres en los espacios masculinizados sienten muchas presiones hacia la exclusión. Después voy a tomar algunos ejemplos de eso. Después tenemos la justicia de reconocimiento, que es la dimensión cultural, que tiene que ver con el reconocimiento de la otra como persona como igual y digna de respeto. Y
la de representación política. Empezaré al revés por la de representación política y llegaré a la económica. Ya lo decía, voy a decir muy rápido. La injusticia de la representación política está discutido acá. Tiene un aspecto que es la demanda de participar en paridad en los órganos de decisión y en los órganos representativos. Ser parte del cuerpo que hace las normas que regulan una sociedad. Y la otra demanda, en todos los espacios, porque una cosa que queda clara, no es solo en el espacio de representación política, en el espacio de la economía, en el espacio social, en los espacios sindicales. O sea, queremos una paridad a lo largo de la sociedad. Y bueno, hay muchos estudios que demuestran que la paridad es más fácil encontrarla, lograrla en algunos espacios que en otros. Uno de los más difíciles son los económicos y los políticos. Pero después hay otro elemento de la paridad, que es el deseo, la necesidad o la demanda de que las mujeres sean consultadas y participen aquellos temas que las conciernen. Por ejemplo, en las normas de regulación de la fertilidad, muchas veces las mujeres no fueron consultadas. O sea, fue discutido en un grupo de política pública o en un grupo parlamentario, pero las mujeres no fueron concernidas cuando son las que están directamente concernidas. O sea, hay algo que cada vez es mayor porque el tema de representatividad cada vez es más difícil. Por lo menos podemos avanzar en la representatividad y que cuando se discutan problemas que conciernen a la ciudadanía haya mecanismos de participación. Me salto lo de la representación deficitaria porque han dado muchos datos, acá hay mucha información. Pero sí voy a dar un dato que es interesante, que muchas encuestas que son a través del tiempo longitudinales, se demuestra, por un lado, que las mujeres reconocen que uno de los espacios donde más discriminación hay es en la política y en el mundo del trabajo. Y por otro lado, eso es un cambio cultural importante. Cuando se le preguntan expectativas o deseos a las mujeres desean un desarrollo personal, desean un desarrollo profesional, desean ser educadas y en el otro aspecto, con igualmente importancia, están los hijos. O sea, hay un cambio cultural en que hay un deseo y una expresión de ciudadanía y un cambio de roles tradicionales o discursos tradicionales o de familias muy estatutarias. Pueden ver encuestas, las del CEP, que son longitudinales, las encuestas humanas. Vos has sacado encuestas que llama Voces de las Mujeres. Entonces yo diría, por favor, o sea, nuestra experiencia inmediata no nos sirve. Estamos en una sociedad muy compleja, muy heterogénea, y realmente hay que sumergirse en ella. Tenemos que partir de esa idea. No todos pensamos iguales, no todos tenemos experiencias iguales, y si queremos construir sociedad tenemos que escuchar. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro importante? Y esto es lo que yo decía, ¿para qué sirve la paridad? ¿Para qué le sirve a la sociedad? ¿Solo para que estén hombres y mujeres? Y no, yo creo que por un lado, y eso ustedes lo van a ver inmediatamente por la última experiencia de Chile, que contribuye a la autonomía y al empoderamiento de las mujeres. Desde que Bachelet sale presidenta, desde que hay más mujeres, las mujeres ponen dentro de sus expectativas, dentro de su ideal, su horizonte, la posibilidad de ser líder político. Digo de Bachelet porque fue la primera presidenta, ¿ya? Pero en todo caso lo que quiero decir es que hay un elemento de modelo de constatación social que lleva a las personas a ampliar su horizonte, a las mujeres a ampliar su horizonte de motivación. Me tienta mucho contarles una anécdota, me permiten, chiquitita.
mi nieta estaba en el colegio de 7, 8 años y llegó y me dice, abuela, hoy día jugamos a quién iba a ser elegida. Yo fui la Bachelet porque gané y la otra chica fue Soledad Alvear porque perdió. Nunca en su vida podría haber tomado como modelo candidaturas mujeres. Ya, pero es una anécdota. Por otro lado, contribuye a transformar tipos de liderazgos y relaciones de poder y elimina prejuicios y estereotipos. Y yo voy a dar un ejemplo que a lo mejor no está, bueno, está en el lado de la política. Siempre que han entrado mujeres, los parlamentos se han rejuvenecido, hasta ahora. Y eso significa un aire nuevo. Por otro lado, como las mujeres o los sujetos que entran nuevos a un espacio se enfrentan con mecanismos de exclusión, de no reconocimiento, incluso cuando no hay paridad, con ambientes muy hostiles. Yo imagino ser 4 o 5 mujeres en un parlamento de puros hombres, se entra a una lógica y a normas que uno no puede comprender. Y eso obliga a otros comportamientos, obliga más a la consulta, hay liderazgos más transversales, hay una necesidad de hacer alianzas con la sociedad. O sea, hay un conjunto de cambios que se producen y que yo lo he visto mucho, por ejemplo, en el mundo económico. Después les voy a contar eso porque acabo de hacer una investigación y eso le contestaría a alguien de mujeres ingenieras que están en innovación, en investigación y emprendimiento, en que ellas señalaban que uno de los aspectos que más cuestionaban eran que no fueran reconocidas como iguales. O sea, eran mujeres que tenían un nivel de preparación muy superior en general, eran privilegiadas en eso, con estudios en Europa, doctorados. Una presentaba un proyecto y le costaba 3 veces más encontrar financiamiento. O sea, confiar en ellas, considerarlas como igual, eso es muy importante. Y por otro lado, que los mecanismos de dirección tenían que ser necesariamente horizontales, porque si ejercían una posición más jerárquica que subordinara a un hombre, inmediatamente tenía una resistencia enorme. O sea, tenían que trabajar contra la resistencia que tiene para los hombres tener jefas mujeres. Entonces, eso sucede. Entonces, contribuye a transformar relaciones. Y esto yo no sé por qué hay tanta dificultad. Engendra ideas, valores y comportamientos diferentes. Nosotras, cada vez más, en todos los espacios se muestra que la heterogeneidad de ideas, que los puntos de vista diferentes son un aspecto fundamental para la innovación y para la democracia. O sea, las empresas en este momento están tratando como una política de diversidad, no porque quieran la paridad muchas veces, sino porque hay un talento que tiene que aparecer. Y finalmente posiciona temas nuevos y comunes. ¿Por qué estamos hablando de cuidado acá? ¿Por qué hablamos de ley de violencia? ¿Por qué hablamos de ley de filiación? ¿Por qué se habló de ley de divorcio? ¿Por qué apareció en el Parlamento? ¿Por qué se habló de ley de acoso sexual? Porque son la experiencia de las mujeres en general, transversalmente, que pudieron poner esos temas. Entonces, hay aquí un enriquecimiento de puntos de vista, de cambios de liderazgo jerárquico y a lo mejor muy antiguo, de contacto con la población que es importante ver. Me salto más y paso a la justicia de reconocimiento, que me parece que es muy importante y que generalmente no la consideramos, que es tratar al otro como igual, tratar al otro como digno de tener opinión, tratar al otro como que tenemos que escuchar porque tiene un punto de vista que es válido y razonable. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Y eso, que hay una persistencia de representaciones y de discursos políticos que
construyen la posición social de las mujeres subalternas. Doy un ejemplo. Cuando estábamos haciendo esta investigación, muchas mujeres nos contaban que ellas habían querido ser ingenieras y que sus padres, mujeres jóvenes, ¿ya?, que sus padres les decían, pero no estudies ingeniería, estudia economía. Ingeniería es muy difícil, vas a tener puros hombres como compañeros. No, estudia una carrera de mujeres, el ambiente más amable, con diferentes intenciones. De alguna manera, todo el tiempo había sutilmente empujar a las mujeres para que siguieran ciertas trayectorias y no se desviaran de las trayectorias que se esperaban para mujeres y hombres. Entonces, eso, de alguna manera, es a través de la imagen que yo devuelvo a los otros, de los discursos y todo, estoy moldeando las posibilidades de las mujeres y las estoy valorando como igual o no. Y yo creo que eso es muy importante. Ustedes se deben acordar, los que son mayores, cómo en un momento determinado, si había una reunión y una mujer se oponía, en mi edad, a lo que decía un hombre, era considerado un despropósito. O sea, una mujer debía siempre estar de acuerdo con la opinión masculina. O sea, y la otra cosa es la resistencia de los espacios, porque eso es también a que se integren mujeres. Muchas veces hay espacios en que es sabido que las mujeres están ahí, pero hay espacios en que plantean mucha resistencia que entran y que son los espacios que tienen más prestigio. Estas representaciones, estos estereotipos de discursos generalmente se olvidan que no son los únicos que existen en la sociedad. Y eso es una cosa que yo quisiera abogar. La sociedad es compleja, hay distintos discursos, hay distintas representaciones, hay distintas expectativas, hay distintas maneras de pensar cómo debe ser la sociedad. Y eso hay que escuchar. Ya ustedes deben suponer a lo que lleva en su caso más extremo la falta de reconocimiento. Creo que un aspecto bien importante es la violencia. La violencia es una expresión de considerar al otro como no un igual. Y los tipos de violencia, además, cada vez se han ido como entendiendo más. No solo la violencia física, es la violencia psicológica, es la violencia económica, es el acoso en la calle, es el envilecer a una mujer, son las bromas. O sea, yo creo que la violencia es un campo en que se demuestra con mucha fuerza la falta de reconocimiento de las mujeres como un grupo, ¿no? O son mujeres maravillosas o fácilmente pasan a ser clasificadas de manera muy dura. Datos sobre la violencia, me lo voy a saltar. Los tengo acá, si quieren me los piden para evitar... Ya. Bien excedido en el tiempo. No, pero voy a estar... bueno, son temas que apasionan. Disculpen, voy a ir más rápido, ¿ya? Y esto ¿Le parece que le dé 2 minutos más? 3. 3, muy bien. No, broma. Voy a hacer... ya, no, sí, broma, no importa. Bueno, esto termina lo de reconocimiento en la propuesta y en la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres como derechos humanos, derechos políticos, derecho a la no discriminación, derecho sexual y reproductivo, derecho a la integridad física, etc. O sea, hay un tema de derechos que está en este nivel de justicia. Me salto lo de justicia distributiva porque yo creo que los niveles de pobreza, los niveles de participación laboral, se sabe. Lo que quiero señalar aquí es cómo es fundamental en la injusticia distributiva, cómo se deriva del hecho que las mujeres hacen 2 trabajos. El trabajo doméstico de cuidado y el trabajo salarial. Y además... como ese trabajo, como hay un tiempo de las mujeres que es mucho más usado. Las mujeres gastan mucho más tiempo y tienen mucho menos tiempo para ello.
Yo creo que todos estos logros son logros que no solo favorecen a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad. En una sociedad más democrática, más justa, en que los hombres mismos se ven beneficiados de entrar a una serie de espacios y de experiencias de las cuales han sido privados por la rigidez de los roles tradicionales femenino y masculino. Bueno, muchas gracias, señora Virginia Guzmán.